El mes pasado estuvo con nosotros Robert García, tal vez una de las personas más apasionadas por los juegos de rol que he conocido desde que empezó este proyecto en Mesas Roleras, lo cual es decir mucho. Robert lleva el canal D-Roll Amigo y Entra, en el que pueden ver partidas de muchos géneros, de muchos estilos, con una narración exquisita y una producción llena de amor y de empeño. Y tuvimos el gusto de tenerle aquí en Mesas Roleras, en nuestra comunidad de Game Masters el mes pasado, hablando sobre los elementos del terror, que son estos recursos que se utilizan a veces en el cine, en la literatura, en cómics, en videojuegos, en series, para contar historias de terror. Y Robert nos cuenta su exploración acerca de cómo llevarlos al terreno de los juegos de rol. Así que, sin más dilación, les dejo aquí el video. Lo que vamos a ver es Robert explicándonos algunos elementos del terror y en algunas secciones tendremos unas preguntas que hizo la audiencia en ese momento. Así que va a estar variadito y va a estar muy bueno, lleno de feedback. Pues nada, disfruten de este taller. Les dejo con Robert. Los elementos de terror, bueno, pues un día pensando en los ingredientes de cualquier plato, me di cuenta de que muchas de las cosas de nuestra vida son un conjunto de ingredientes, ¿no? Una historia no deja de ser un conjunto de ingredientes. ¿Quién la cuenta? ¿A quién va dirigida? ¿Cómo la cuenta? ¿Cuál es el formato que utiliza? Entonces, una historia de terror pues siempre tiene una serie de ingredientes clásicos que nos gustan mucho y luego otros más innovadores, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, hablábamos de que uno de los últimos elementos de terror que he incorporado era la tecnología. Obviamente, en historias clásicas o historias antiguas donde la tecnología era la tecnología de la época, pues no podríamos hablar, por ejemplo, de teléfonos móviles, ¿no? Pero, sin embargo, muchos sabemos que hay cine o terror japonés, por ejemplo, donde si coges una llamada de teléfono o atiendes un mensaje, entras en una ronda, por así decirlo, de muerte de la que no te vas a librar, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un elemento de terror. Pero bueno, a mí me gusta mucho el primero que me vino a la mente, que, bueno, pues podemos verlo fácilmente en películas como, por ejemplo, The Thing, La Cosa. Ese elemento de terror es la indefensión. Y dejadme que os lea un texto que escribí para intentar presentaros muy bien, lo mejor que puedo, lo que sería la indefensión. Un matrimonio en horas bajas planea una escapada secreta a un lugar aislado para intentar reavivar la llama del amor, poniendo un poco de picante a sus vidas. Ella está esposada al cabecero de la cama y él muere encima de ella dejándola sola, esposada, sin posibilidad de pedir ayuda y sin que nadie sepa dónde están. Esta es la sinopsis del juego de Geralt, que es una historia de Stephen King que cuenta con su versión cinematográfica. ¿Os imagináis la sensación de indefensión en una situación así? Sentirse indefenso hace aumentar el pánico. Normalmente esto se debe a la certeza de no contar con habilidades, herramientas u otras personas que nos rescaten en una situación insalvable. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la cabaña en la que nos encontramos se queda aislada por una fuerte nevada y no hubiera leña o víveres? La falta de ayuda y el aislamiento son una cuenta atrás contra el peligro de muerte. En esta situación, estar en soledad puede aumentar la sensación de miedo y angustia, porque nos sentimos a salvo cuando alguien comparte nuestra desgracia. Pero, ¿y si cambiamos la solitaria cabaña por una balsa salvavidas en mitad del océano con varios supervivientes, unos cuantos heridos, una sola bengala y sin agua o comida para todos? Aun contando con compañeros, el aislamiento genera indefensión y augura problemas venideros.
Y hablando de balsas, ¿cuántas historias no tienen la inmensidad del mar como escenario? Un mar vasto, un mar profundo y misterioso. El mar alberga monstruos espeluznantes, pero como entidad propia también es aterrador. El miedo a morir ahogado, a naufragar por una ola gigante o estar rodeado de agua a bordo de un submarino que está a punto de colapsar a causa de la presión. Son situaciones en las que nadie nos querríamos ver. Todo esto es atroz. Las abisales profundidades marinas son oscuras, como el prehistórico miedo heredado de nuestros antepasados que huían porque sabían que la oscuridad camuflaba a los depredadores y hacía indetectables otros peligros desconocidos. En cualquier caso, la soledad, la oscuridad e incluso la enormidad de un lugar vasto e inexplorado generan fuertes sensaciones de indefensión. A eso también podemos sumar, por ejemplo, la falta de comunicación o la incertidumbre, ¿no? El hecho de no saber qué va a ser de nosotros, ¿no? No tenemos muy claro cómo vamos a salir de esta situación, estemos solos o acompañados. De hecho, muchas veces contar con gente cerca de nosotros nos puede incluso perjudicar o poner más nerviosos porque haya gente que entre en pánico. Este es el primer elemento de la lista. Hay bastantes y bueno, pues estos elementos de terror vienen de muchos formatos: cine, series de televisión, novelas, cómics, videojuegos, un cuento que te cuentan. Y hay muchísimos ejemplos a lo largo de todas estas historias que hemos ido consumiendo, ¿no? No sé qué opináis, si habéis utilizado este recurso alguna vez en alguna partida o habéis jugado una partida en la que vuestro director o directora de juego lo haya utilizado. ¿Cómo os ha hecho sentir? Si tenéis alguna anécdota particular sobre ello. Pero yo siempre creo que cuando ves una historia, por muy mala que sea, siempre vas a encontrar una pequeña píldora que puedas rescatar para utilizar para tus propias historias, para tus partidas de terror, en este caso. Y la indefensión es muy, muy difícil de hacer sentir. Muchas veces creo que generando la inmersión adecuada en la mesa, en los jugadores, va a influir en las decisiones o en el comportamiento de los personajes. Entonces, yo soy muy partidario de que quien dirija una partida de terror intente generar la mayor inmersión posible en su mesa para condicionar a los jugadores a que se comporten como lo harían sus personajes en esa situación. O al menos que no lo hagan desde una situación de valor irreal, ¿no? Me puedo hacer el valiente porque sé que esto es un juego. Si consigo hacerte a ti, como jugador o jugadora, si consigo hacerte sentir esa sensación de desamparo, de indefensión, probablemente no tomes decisiones tan a la ligera, porque bueno, me da igual, es un one shot, si muero pues no me importa, no tengo continuación con el personaje, puedo tomar decisiones que con la lógica en la mano nunca tomaría, o incluso puedo tomar decisiones que contra toda lógica tomaría, porque las personas, pues cuando entramos en pánico, muchas veces nos volvemos temerarios o impetuosos y hacemos cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Como correr hacia la oscuridad. Entonces, pues este es el primer elemento de terror.
Robert, ¿cómo utilizas la indefensión sin llegar a oprimir a los jugadores al punto de la frustración? Bueno, principalmente se trata de generar una atmósfera para la diversión de los jugadores. Si quien dirige lo convierte en un arma en lugar de una herramienta, pues probablemente se esté pegando un tiro en el pie. Sí. Es todo lo contrario de lo que debería hacer con cualquiera de estas herramientas. Tiene que pensar en qué sensaciones quiere crear en sus jugadores, no en qué desenlace quiere lograr. Yo creo que, por ejemplo, una sensación de indefensión, como pueda ser me he quedado solo y sin comunicaciones en una estación polar, es un escenario muy interesante que desarrollar, pero a partir de ahí deberían hacer la historia. No, o sea, que perfectamente puede suceder esto a mitad de la aventura. Pero si a partir de aquí lo que hace quien dirija es resolver esto con tiradas, en lugar de darle a los jugadores la opción de que tenga, a través de su creatividad, la oportunidad de lograr algo, pues sí, va a generar frustración. Por otro lado, los jugadores tenemos que también tener la madurez para saber gestionar nuestras emociones, porque hay quien no le gusta perder, que juega para ganar, o hay quien le da igual ganar que perder, el play to lose de toda la vida, porque se divierte con el viaje, no con el desenlace. Si gano, disfruto; si pierdo, no. Bueno, cuando juegas una historia en la que hay muchos desenlaces posibles, tienes que asumir que haya un alto porcentaje de desenlaces fatales. Hay que asumirlo. Y en el mundo del terror eso es bastante probable. Entonces hay que asumirlo. Ahora, yo creo que un director de juego no debería bloquear las posibilidades de salvación de un grupo. Sí puedes modificar el porcentaje de probabilidad poniendo mayor dificultad o menor dificultad, porque quieres crear esa sensación de tensión o adrenalina en tu mesa, para evitar que consideren que, yo qué sé, el boss final sea un paseo por el parque. Si el boss final es tan difícil de derrotar como el primer enemigo que te encuentras, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, que sea el que manda, ¿no?, por así decirlo. Así que, no sé, yo creo que lo bueno de hacer este tipo de cosas es que cuando te equivocas vas aprendiendo de ello. A fin de cuentas, el error es lo que nos hace mejorar. Y aprender también a leer a la mesa, qué es lo que quiere, llegar a acuerdos. Ese tipo de cosas nos hacen mejores jugadores y directores, o más versátiles, desde luego. Robert, siento que al mostrar directamente un monstruo se diluye la sensación de terror. Me parece difícil crear horror en juegos como Dungeons & Dragons. Eso es. De hecho, hace un momento hablábamos de Tiburón, y si vemos la película, hay más expectativas que lo que se llega a mostrar. La película hace más con la banda sonora que con el tiburón en sí. Al tiburón nos lo enseñan, pero van estirando el chicle para que tengas más ganas y más ganas y más ganas, y ya cuando ya han llegado al límite, entonces te muestran al monstruo. Esto es saber crear la atmósfera. En Alien, la gran frase de "en el espacio nadie puede oír tus gritos", están hablando del espacio, no están hablando ni de un alienígena, ni de un monstruo, ni de un depredador. Están hablando de la inmensidad del espacio, como podría ser lo que decía yo hace un momento, ¿no?, el océano. Es algo desconocido, terrible, que puede llegar a ser muy bello, pero que no sabemos cuántos peligros oculta. Con lo cual, yo concuerdo bastante con esa visión. Ahora, en juegos como D&D, en fantasía en general, es mucho más difícil crear terror, porque en los juegos de fantasía, tanto el jugador como el personaje asumen
que los monstruos son una realidad. Un orco es una criatura sintiente, pensante, pero monstruosa. Y es un orco, o sea, es el enemigo estándar. Es muy difícil crear terror en un mundo de fantasía. Muy, muy complicado. Los jugadores deberían poner mucho por su parte si es lo que el máster les quiere proponer. Robert, ¿qué elementos fuera de juego recomiendas para reforzar la atmósfera? Hay un elemento muy claro que es la iluminación. Jugar con velas o con, por ejemplo, yo tengo aquí esta luz que tengo sobre mí, que, bueno, pues como podéis ver, la puedo regular a mayor o menor intensidad. Entonces, jugar con la luz, poner una luz tenue, en muchas ocasiones no es recomendable jugar con velas por el riesgo de incendio, pero jugar con la luz genera un ambiente muy apropiado. Todos hemos visto o creado para nuestras parejas una atmósfera romántica, ¿no? Con velas, con pétalos de rosas, el típico clásico, ¿no? Que se ve en una película. No vas a generar la misma situación de romance en una calle por la que están pasando coches con el ruido de las motos que en un lugar aislado, como por ejemplo en el juego de Geralt, en una casa o en una cabaña bonita con un jardín o con un día primaveral. Pero en el caso del terror, la luz yo creo que es muy importante. La música, tener un equipo que pueda retransmitir música y que te sirva para utilizar diferentes sentidos, a través de la luz, la vista, a través de la voz y de la música, el oído. ¿Y por qué no? Utilizar el olfato. Puedes utilizar inciensos para crear aromas, olores. Incluso opresión, si utilizas un incienso muy cargado, ¿no? Que como me cuesta respirar, ¿no? Porque este olor no es habitual. Se pueden utilizar muchas herramientas. Y otra, por ejemplo, el aislamiento, ¿no? Que no se oiga más ruido que el de la mesa es muy importante. Hasta un simple golpe en la mesa, los jugadores están jugando y de repente el máster da un manotazo en la mesa, crea el típico sobresalto. Son elementos baratos y fáciles de introducir. Probablemente lo que estoy diciendo sea bastante obvio para la mayoría de los que estáis aquí, pero muchas veces, pues no sé, caemos en las prisas, no nos da tiempo a preparar más cosas, o damos por sentado este tipo de situaciones y no nos paramos a crear la atmósfera adecuada. Los elementos decorativos son una fuente de recursos que mejoran la inmersión. Además de los elementos decorativos que ayudan a crear la atmósfera adecuada, también hay objetos que destacan sobre los demás y cuya relación con la historia es muy estrecha. Uno de estos objetos con poder sería, por ejemplo, un espejo. Puede ser un portal al más allá. Por eso, cuando una persona fallece, se tapan los espejos. Así su alma no encuentra una puerta de vuelta al mundo terrenal. Los espejos pueden reflejar fantasmas que no vemos cuando nos damos la vuelta. Pueden mostrar visiones aterradoras o exponer la oscuridad de uno mismo con un reflejo malvado de nosotros. No reflejan la imagen de los vampiros e incluso pueden romperse como presagio de un mal augurio. Otros elementos decorativos pueden ser cuadros con escenas grotescas y retratos con ojos que parece que te sigan independientemente de tu posición en una sala. Las estatuas cuya pose ha cambiado cuando nadie está mirando generan una sensación sobrecogedora. Billy, juraría que la estatua estaba mirando hacia el otro lado. E incluso los relojes de pared pueden ser un foco de tensión con el tic-tac del péndulo. Un péndulo que precede a las campanadas que resuenan rellenando la inmensidad del silencio y asustan en el momento más inoportuno cuando empiezan a sonar con el típico don, don, don. Pero,
¿Y si el péndulo comenzara a balancearse sin que nadie hubiera puesto en marcha ese reloj? Cualquier parte de una vivienda puede contar con objetos válidos para generar terror, incluso los propios electrodomésticos. Televisores que muestran ruido blanco, trituradores de basura que se activan solos cuando la víctima tiene la mano dentro, o radios que se encienden, aunque estén desenchufadas, son algunos aparatos recurrentes en el cine de terror. ¿Y los juguetes? Muñecas que giran la cabeza para mirarte con sonrisas malévolas congeladas en su cara, o que aparecen en diferentes sitios por sí solas, marionetas o muñecos de cuerda que hablan sin que nadie active el mecanismo, el típico cochecito de bomberos que emerge de las sombras del armario donde el niño guarda sus juguetes, con sus luces y el ruido de sus sirenas, rompiendo el silencio, maniquíes extrañamente humanos, cajas de música u objetos malditos son un recurso muy útil en las historias de terror. Los objetos son otro elemento de terror. No sé si habéis visto películas en las que hay un protagonista más que es, yo lo llamo, es que creo que se llama así, el gato Félix, que es un reloj de pared con un gato que la cola es el péndulo y los ojos giran de izquierda a derecha. Tiene una sonrisa que me recuerda mucho al gato de la película de animación de Alicia en el País de las Maravillas y siempre tiene un primer plano. Ese elemento, ese objeto, ese reloj tiene un primer plano. Para mí es muy sugerente. A lo mejor no sirve para nada en la película o en la historia que se cuenta, pero imaginaos que sois el que dirige la partida y le decís a vuestros jugadores: cuando entráis en la casa, la cocina está en completo silencio. Veis platos y cubiertos en la mesa de la cocina, como si los habitantes de esa casa se hubieran marchado en mitad de la comida. Y a pesar de que está en completo silencio, hay un único sonido que resuena: el tic-tac de un reloj de pared en forma de gato que os observa con unos enormes ojos que giran de izquierda a derecha mientras os sonríe con una boca inmensa de oreja a oreja. Probablemente estés desviando la atención para que tus jugadores piensen: ¡uy, qué mal rollo me está dando ese reloj! Y a lo mejor el reloj simplemente es para crear atmósfera. Perfectamente puede también ser un objeto clave para vuestra aventura. Pero cualquier objeto o muchísimos objetos, lo hemos visto en muchas historias, dan mucho, mucho miedo. Y ese es otro de los elementos de terror. Robert, ¿cómo saber cuánta importancia darle a un objeto para que no se rompa la historia o se descarrile la partida? Pues es una pregunta muy difícil de responder porque yo creo que la respuesta siempre va a depender de la aventura y de el ingenio de tu mesa. Si tienes jugadores tremendamente ingeniosos, a lo mejor en 5 minutos te desmontan la partida. Pongamos, por ejemplo, una partida de niños al más puro estilo Los Goonies. Si los niños en el momento en el que ven una amenaza llaman a la policía y la policía abate al monstruo, se acabó la aventura. Los niños ganan, pero se acabó la diversión. Entonces, yo creo que el director de juego tiene que siempre jugar con el ¿y si? Puntos suspensivos. Tiene que intentar predecir todos los escenarios posibles para tener planes de contingencia. Y por supuesto es que va a depender de quién sea el protagonista de la historia. Si el protagonista de la historia es el objeto, tienes que darle mucha relevancia. Pero realmente es que no hay una respuesta, no hay una respuesta maestra para esta pregunta. ¿Cuánta importancia dar a un objeto sin que éste te destruya la trama? Hombre, si pongamos que es no sé cómo decirlo, el anillo único. Tú eres un aventurero y te haces con el anillo único
y eso va a hacer que puedas enfrentarte a cualquier desafío, ahí el creador de la aventura lo que ha diseñado ha sido un desequilibrio, ¿no? Ha metido un objeto demasiado poderoso que los jugadores ven como una recompensa. Una forma de intentar equilibrarlo es metiéndolo en contrapunto. Por ejemplo, cuanto más utilices esto, más obstáculos sorteas, pero hay un precio a pagar. Llevándolo, por ejemplo, al terreno del terror, ¿no? La primera es gratis, a partir de la segunda tienes que pagar. Entonces, imaginemos que te doy una baraja de tarot, por la cual cada vez que utilizas las cartas vas a poder predecir una acción o esquivar un peligro, pero eso conlleva un coste, ¿no? Por ejemplo, vas enfermando y puede ser incluso algo narrativo, ¿no? Como por ejemplo, al día siguiente te levantas y notas que te duelen los dientes y cuando vas a mirarte al espejo de repente se te caen 2 dientes de la boca. Qué situación más aterradora, porque no sabes qué te está pasando. O se te caen las uñas, ¿no? O se te cae el pelo. Ese objeto tiene unos poderes, pero también tiene unas maldiciones intrínsecas. Ya evitas que los jugadores abusen de ese objeto y por lo tanto no van a destruirte la trama porque el instinto de supervivencia debería hacerles decir, hey, cuidado. Es, no sé, una ocurrencia que se me ha pasado por la mente. Pero claro, a lo mejor un ejemplo más concreto podría ayudar a saber cómo responder a esto. O a lo mejor ni aún así. ¡Hey! Espero que te esté gustando, este taller está de verdad increíble. No dejes de seguir a Robert, todos los links a sus redes los encuentras en la descripción del video. Y si diriges partidas de rol y deseas promocionar tu trabajo y mostrarlo de una manera épica y profesional, vente para mesasroleras.com. Es súper fácil iniciar, crear un perfil de Game Master es gratis, es sencillo y pues vas a tener una comunidad de Game Masters fantástica que te está esperando para ayudarte a crecer, a encontrar más y mejores jugadores. Así que ya sabes, mesasroleras.com. De vuelta al taller. En el terror, los lugares están cargados de poder. Los cementerios en el terror gótico, las iglesias en la lucha contra el demonio o los oscuros sótanos en historias sobrenaturales son algunos de ellos. Viejas granjas deterioradas, minas clausuradas o mataderos abandonados llenos de ganchos oxidados y cadenas colgantes sugestionan y sumergen en la historia creando la atmósfera deseada. Los lugares inquietantes son una gran baza como elemento de terror si se introduce adecuadamente. Un hospital en ruinas, un viejo sanatorio mental o un hotel que fue pasto de las llamas son lugares que inspiran leyendas en el imaginario colectivo y ofrecen multitud de posibilidades. Incluso lo que empieza siendo una velada divertida en la feria del condado se puede convertir en una pesadilla si en la casa del terror o en el túnel del amor sucede algo aterrador. Los lugares son otro elemento muy valioso en cualquier historia de terror que se cuente. Un bosque, incluso, no sé si habéis visto Midsommar, la película. Parece una comunidad idílica en un lugar soleado a plena luz del día, lo cual hace que rompa con el cliché de la noche, la niebla. E incluso eso puede darle todavía más carga, ¿no? Porque, claro, juega con el contraste. Los lugares son un lugar muy a tener en cuenta. No es lo mismo decir, entras en la típica taberna, todo el mundo se va a imaginar al tabernero gordo y zacio limpiando con un trapo sucio las jarras, a que describas esa taberna y cada vez que la describas la hagas única con algún elemento que las diferencie a las unas de las otras. Pues en el terror es igual. Incluso puede ser un río. Tú puedes hablar de un río y decir, es un arroyo estrecho, sinuoso y sucio, o es un arroyo
que a pesar de que sus aguas están cristalinas, desprende un hedor putrefacto, o a las orillas del arroyo o del río hay muchísimos peces muertos y otros animales que se han acercado a beber. Están diseminados por las rocas o entre los árboles, dando a entender que esas aguas pues, probablemente sean venenosas o que hay algo detrás, ¿no? O lo típico de acampáis al lado del río, habéis montado vuestras tiendas de campaña y encendido una hoguera. Estáis preparando la cena mientras la luz de la luna se refleja en las aguas del río. Un río de aguas calmas, pero de repente, ¡chop! Oís un chapoteo en el agua. Claro, ya ese chapoteo en el agua te hace generar en tu cabeza una pregunta. ¿Qué ha sido eso? Que puede ser una carpa saltando perfectamente, pero ya sugestiona. Porque a lo mejor es algo que te está observando desde el agua, o algo que se ha zambullido en el agua para que no lo veas. Cualquier lugar lo puedes llevar al terror. Imaginemos, por ejemplo, un día normal, un martes cualquiera de nuestra vida, en un vagón del metro, estás con tus auriculares, escuchando tu música favorita, o con tu libro, o viendo las noticias en el teléfono móvil, y de repente el vagón se para en mitad del túnel. Y la gente empieza a salir, y a través de las ventanas del vagón ves a la gente correr por el túnel. Y claro, lo primero es que te preguntas qué está pasando. Si tú asomas la cabeza y ves que por ambas salidas del túnel vienen 2 hordas de zombies, estamos mezclando varios elementos del terror. Por un lado, la indefensión, oscuridad, aislamiento, no hay escapatoria. Y por otro lado ya, pues los monstruos, ¿no? Zombies, como por ejemplo es este caso. De nada te sirve tener un teléfono móvil y poder llamar a tus padres o a tus amigos o a la policía, porque probablemente la policía también esté ocupada, ¿no? con sus propios zombies. Pero si esto lo explicas desde una situación de que no sea un tiro al plato, ¿no? Venga, a ver cuántos zombies mato. Para empezar no tienes un arma. Si juegas con tu voz, juegas con la música, dando a entender que un zombie no es una criatura de un punto de vida que de un puñetazo lo voy a matar, sino que un zombie me puede morder y puede acabar con mi vida, ya la situación cambia completamente. Ya es, no me toques, o sea, ya en lugar de voy a ver cuántos zombies mato, juegas a la defensiva, juegas a huir de ellos. Pero claro, si el máster te hace creer que no hay escapatoria, entonces, ¿dónde está la salvación? Y ese es el juego. Ya no es ganar, es ganar tiempo. Simplemente ganar tiempo. Hay un juego maravilloso, Ten Candles, muy recomendable. Pase lo que pase, vas a perder. Son 10 velas y según vas avanzando en el juego, las velas se van apagando. Cuando se apague las 10, se acaba el juego y se pierde. Y siempre se apagan las 10 velas. La historia no es ganar, sino qué historia se está contando hasta que se pierde. Y hay historias, en el momento que tú asumes que has perdido y simplemente estás jugando a ganar tiempo, la gente se vuelca en darle mucha riqueza a la historia. Los objetos, de verdad, darles valor, darles importancia, mezclar elementos, los lugares, perdón. Puedes meter un objeto dentro de un lugar, ese lugar estar en mitad de la nada y con eso pues te montas tu propia historia. Imaginaos, por ejemplo, objeto, una pistola con una bala. Lugar, una estación polar en mitad de la nada. Pues ya tienes el aislamiento, el lugar, la estación, la indefensión, la estación y el objeto. Estamos mezclando, ¿no? En la película La Cosa, además tenemos el monstruo, el cuarto objeto, que además genera incertidumbre porque como puede adoptar el aspecto de cualquiera de los humanos que hay allí, no sabes en quién confiar.
ya vas mezclando elementos y vas creando una historia que todo el mundo va a querer jugar. Pero claro, si lo haces sin ponerle ganas, pues no vas a conseguir generar esas sensaciones en tus jugadores. Tienes que volcarte en invitar a tu mesa a que jueguen al, vale, yo no tengo miedo, pero mi personaje sí, voy a rolear que mi personaje está asustado o que debería estar asustado. Robert, ¿qué opinas sobre utilizar ambientaciones cliché como Carcosa o La Umbra? Es que yo creo que va a depender de la aventura. Carcosa se me hace muy alienígena, muy extraño. No lo conozco mucho, he leído algo, pero se me hace más como las tierras del sueño de Lovecraft, en donde las leyes de la física sí que no existen. La Umbra no sé si es la Umbra de Mundo de Tinieblas. A mí me gusta darle un aspecto un poco diferente al que viene en los libros de Mundo de Tinieblas, porque está la penumbra, la umbra profunda, la umbra no sé cuánto, hay como 1000 capas, ¿no? Entonces, a mí casi me gusta más pensar que hay una y ya está, porque si no vamos viajando demasiado y no sabemos cuántas capas de esta cebolla estamos pelando. Entonces, yo creo que lo suyo es, no sé si recuerdas que la primera vez que hablamos me dijiste, a vosotros en vuestro canal os gusta jugar siendo serios. Digamos que yo dije que sí, realmente lo que quería decir es que me gusta ser fiel a la ambientación del juego que tengo entre manos. Entonces, en este caso también. Si yo estoy jugando una historia clásica, perfectamente puedo meter un cementerio con niebla o una espesa niebla en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, la primera sesión de la última partida que dirigí, Malfario. Los personajes están en un barco ballenero en 1850, navegando entre icebergs, y hay una gélida y espesa niebla que lo único que les permite ver es el perímetro del barco. No pueden ver más allá porque es tan espesa que cuando miran por la borda no llegan a ver el agua. Entonces eso también es un elemento de la indefensión, ¿no? Porque la niebla me impide ver. Además de ser otro elemento de terror, como pueden ser los fenómenos atmosféricos. Es que todos son compatibles entre ellos dependiendo de la ambientación que quieras jugar. Las personas tenemos muchas máscaras y algunas de ellas ocultan a verdaderos monstruos. ¿Hay algo más espeluznante que alguien semejante a nosotros? Hasta el más valiente protagonista duda antes de atreverse a avanzar por el largo corredor que conduce a la puerta del fondo, si ante él puede ver la figura de un niño perfectamente peinado que lo mira tan fijamente que parece que puede leer su alma. Este niño podría ser Damian y encarnar al anticristo, pero también podría ser el retorcido y maligno Henry Evans, interpretado por Macaulay Culkin en El buen hijo. Y si en lugar de un niño fueran dos, como las gemelas de El Resplandor. Los niños no son los únicos humanos que dan miedo. Las personas mayores, a pesar de que no deberían ser una amenaza en un enfrentamiento físico, tienen una fuerte capacidad para generar desagrado, inquietud o aprehensión. Películas como REC, It, Marianne o La abuela son algunos ejemplos. A menudo el cine muestra situaciones desagradables sobre las personas mayores, como bocas sin dientes o con muy pocos dientes en la boca, cuerpos casi desnudos con piel colgante y arrugada, o sonrisas siniestras para provocar rechazo y mostrar una sensación de peligro o amenaza. Otro tipo de personas podrían ser los acosadores, como el agradable Joe Wolver en la serie You, los asesinos en serie o los caníbales, como Hannibal Lecter. ¿Os imagináis qué secretos
puede ocultar en su casa ese vecino ejemplar que ayuda a la señora Dawson con la compra, que participa en las actividades comunitarias de la iglesia, entrena al equipo de béisbol y colabora donando sangre? Las propias personas tenemos esqueletos en el armario. Podemos ser una persona ejemplar y a la vez un auténtico monstruo, ¿no? Como muchas veces en las noticias sale que ha habido una agresión o un asesinato y salen los vecinos diciendo, pues siempre nos pareció una maravillosa persona, y dices, ¿cómo es posible? Entonces, nos encontramos con gente, por ejemplo, la película REC, no sé si la habéis visto, es una película de zombies que sucede dentro de un edificio. En esa película se ve a una persona mayor con sobrepeso, se ve a una persona tremendamente escuálida con unas piernas que parecen palos, y alguien así se te abalanza encima y no sabes lo que es. A lo mejor es una persona desesperada que alarga sus brazos para pedirte ayuda, pero te genera tal grado de rechazo que te echas hacia atrás. La película Seven, cuando encuentran la escena del crimen de Teresa, creo recordar que era una persona que estaba atada a una cama. Esa persona, la escena es curiosa porque se la presupone muerta y uno de los actores que encarna a uno de los agentes se acerca al cadáver y de repente el actor que interpreta el cadáver hace y se mueve. El sobresalto del agente de policía es real porque no estaba sobre aviso de que la víctima estaba viva. Entonces, claro, tú ves a una persona escuálida, atada a una cama, tan deshidratada que se le han retraído los labios y se le ven los dientes y de repente se incorpora, el susto que te da es tremendo. Las personas, sean víctimas o sean el monstruo, las personas son una fuente inagotable de recursos a la hora de meter en una tira de rol. Imaginaos eso, un niño repeinado, con pantalones cortos y uniforme escolar, y si lo describes bien, pues seguramente los jugadores desconfíen, les dices, te mira con unos ojos azules tremendamente penetrantes sin parpadear y parece que está viendo a través de ti. Pero no habla, no camina. Entonces hay situaciones donde encontrarte con un niño, siendo a lo mejor un tipo musculoso y fuerte y valiente, ya te hace dudar. Y a lo mejor es simplemente un niño. Pero el director del juego puede crear desconfianza en los personajes, en los jugadores. Las personas son un gran recurso. Robert, ¿recomiendas a los jugadores jugar en primera persona? Abro la puerta. O en tercera persona. Mi personaje abre la puerta. Particularmente, pienso, si hay algún motivo, como por ejemplo mantener la distancia con mi personaje porque mi personaje es grotesco, odioso, es un monstruo y no quiero empatizar con él para mantener, digamos, a salvo mis emociones, en tercera persona. Si no tienes ese temor, yo creo que en pos de la inmersión siempre debería ser en primera persona. Al menos yo lo intento. En primera persona yo soy quien está jugando, yo soy quien... O sea, yo quiero ser esa persona, ¿no? Yo soy el agente de policía que está detrás de esta investigación, el agente Kessler, y me voy a referir a mí como hola, soy el agente Kessler, ¿sabes? Entonces voy a intentar, en la medida de lo posible, hablar en primera persona, porque quiero sentir las emociones de primera mano. No quiero distanciarme de ese personaje. Ese personaje es mío, soy yo, y por lo tanto pues intento comportarme como si fuera, en ese momento, como si fuera el personaje. Imaginemos una obra de teatro que estás interpretando un papel y te refieres a ti mismo en tercera persona. O yo, Roberto, en lugar de decir yo, digo, Roberto es director de juegos de rol. Nadie va por la vida refiriéndose a uno mismo en tercera persona, ¿no? Entonces, ¿por qué en el rol sí?
respeto que lo haga, que la gente lo haga, me parece fantástico porque tiene que haber formas de jugar compatibles con todo el mundo y no es algo traumático, no, ni mucho menos. No es algo importante quien quiera que lo haga en tercera persona, pero yo particularmente prefiero hacerlo en primera persona. Robert, ¿cuán importante es para ti que quien dirige la partida interprete y dramatice a los personajes no jugador? Depende de la partida, pero por supuesto los personajes son los que hacen que el mundo gire. Quiere decir, si tú estás en una ciudad, también todo está un poco condicionado por cuánto tiempo tenemos para jugar. Si no tenemos prisa y esta aventura se puede dilatar porque incluso acabemos poniéndole nombre a la persona que te vende el café, me parece fantástico porque una ciudad bulle de vida. De hecho, tú puedes coger y decir, la señora Dawson tiene una cafetería en la plaza del pueblo y siempre voy a tomar café a la cafetería de la señora Dawson. Entonces, cuando entras por la puerta, ya llega un momento en el que el propio director del juego te dice lo de siempre, agente Kessler, y ya hay una dinámica con esa señora que a lo mejor encima la señora Dawson se dedica a despellejar gatos. Es una bruja que se dedica a hacer maldades, pero es una señora encantadora, viuda de alguien que abrió un negocio para salir adelante de una cafetería. Entonces, cuando tú interpretas a los personajes no jugadores, los personajes y los jugadores que interpretan a esos personajes te lo deberían agradecer porque no estás, digamos, haciendo una elipsis o agilizando el trámite, ¿no? Es un poco como en Vampiro venga, haz una tirada para cazar y alimentarte o vamos a jugar la escena de cómo buscas una presa para alimentarte. Yo particularmente creo que es un juego de cocción a fuego lento y que ese tipo de cosas se tienen que jugar, no se tienen que agilizar con una tirada. Si la situación lo permite, yo creo que siempre habría que interpretar a los personajes no jugadores. Si no lo permite, pues obviamente tenemos que ir un poquito más al grano. Pero todas las partidas tienes muchos más ingredientes más allá de eso, de las personas. Los desórdenes mentales son un tema recurrente en el cine y la literatura de terror. Si bien es cierto que en muchos casos el comportamiento de la persona afectada no se corresponde con la realidad, hay que destacar que la mente siempre ha sido un campo misterioso en el que se daban palos de ciego y en el que la realidad deja paso a la ficción para hacer una historia más asombrosa, llevándola a situaciones extremas. El terreno inexplorado que han sido la psicología y la psiquiatría son un campo de cultivo por abonarse. Si echamos un vistazo al pasado, vemos que doctores y científicos han realizado prácticas invasivas y agresivas que pueden aportar riqueza a la narración o la creación de la atmósfera. Lobotomías, hipnosis, terapias de electroshock, baños de agua caliente y fría, drogas que enturbian la mente y métodos similares pueden darnos una idea de entornos o prácticas que podemos introducir en una partida de terror. Teniendo en cuenta que los practicantes de estos métodos son los que ayudan a sanar, no es descabellado que en muchos casos la falta de cordura fuera una justificación para que los villanos de la historia cometan actos malvados, mientras que los personajes bien intencionados sean tachados de locos, profetas chalados del fin del mundo o fervientes conspiranoicos a los que nadie cree. La psicopatía, la sociopatía, el trastorno disociativo de la personalidad y la esquizofrenia son los problemas mentales más habituales en las historias de terror. Como ejemplos de historias en las que este elemento de terror es utilizado, tenemos series y películas como Psicosis, Misery, El Sonato de Ma, el Sonato del Sótano de Ma, El Dragón Rojo, Sé lo que hicisteis el último verano, American Psycho o American Horror Story Asylum. Tenemos el maravilloso juego de La llamada de Chulu, en el que es más probable que acabes loco antes que muerto.
Y si no acabas loco, acabas muerto. Entonces, cómo no, la mente, la psique, las enfermedades mentales, los sanatorios mentales, los doctores de la época, ¿no? Ya sean alienistas o como lo queramos llamar, son un elemento muy a tener en cuenta, ¿no? Todos vemos esos manicomios en las películas de terror donde la gente pues viste con camisas de fuerza y está en salas acolchadas mugrientas. Para nada es un lugar cómodo o idílico, sino son lugares mugrientos, oscuros, donde los celadores o enfermeras te miran con una cara de amargura, no sabes si el director del manicomio es bueno o malo, o si la persona que está internada es buena o mala, o verdaderamente está lo que está diciendo chaladuras, o es una persona que ha sufrido un episodio traumático y que le ha llevado a ese estado, pero que su episodio, lo que le sucedió, fue real, ¿no? Todas las partidas, o muchas de las partidas de la Ema de Chulu del libro, siempre tienen una visita al manicomio, ¿no? A intentar interrogar a un loco que habla de manera enigmática. Y las enfermedades mentales, por ejemplo, en Vampiro tenemos a los famosos Malkavian. Yo es un clan que particularmente cuando dirigía Vampiro no dejaba escoger porque la gente lo utilizaba como un bufón, psicópata asesino que va con un cuchillo haciendo cosas porque sí. Y sinceramente creo que eso es no tomarte en serio el juego, una falta de respeto al juego y a la mesa, porque estás dándole más importancia a lo tarado que está tu personaje que al hecho de que es un vampiro. Cuando tu personaje sufre un trastorno, tienes que intentar concentrarte un poquito más todavía para intentar hacerlo bien. Y voy a hablar de un ejemplo que me pasó en una partida hace mucho tiempo, ¿no? Jugando a la Ema de Chulu, uno de mis jugadores adquirió un trastorno mental, paranoia. Entonces, cuando terminó avanzando en la aventura, eran tres personajes, 3 jugadores, y uno de ellos desarrolló paranoia, ¿no? Estaban en un foso o en una cueva, no me acuerdo muy bien, cuando le entró ese estado y él lo que decidió hacer fue desenfundar su revólver y encañonar a los otros personajes diciéndoles: no os acerquéis a mí, no os acerquéis a mí, sé que estáis conspirando a mis espaldas. Y a mí me pareció pues una forma muy lícita de interpretar una paranoia. Ahora, yo le lancé una pregunta, cuando terminamos de jugar le lancé una pregunta, le dije: ¿tú crees que una persona que sospecha que los otros personajes están conspirando a sus espaldas desvelaría sus cartas ante quienes están conspirando contra ellos? Si yo creo que alguien está conspirando contra mí, probablemente lo que haga sea callármelo e intentar preparar mi plan de contingencia para adelantarme al suyo sin desvelar que sé que está conspirando contra mí. Obviamente todo está en mi cabeza, ¿no? Porque es un trastorno. Pero ¿cómo se interpreta correctamente a una persona con un trastorno? No tenemos ni idea. No somos psicólogos ni psiquiatras. Podemos dejarnos llevar por un arquetipo o por un cliché que probablemente sea la referencia que podamos tener de nuestro formato de consulta habitual, ya sea cine o novelas. Lovecraft pues siempre también juega mucho con la senda de la locura, ¿no? en sus historias. A lo mejor puede ser un trastorno, simplemente puede ser una adicción al alcohol y que el borracho del pueblo diga cosas. Pero ¿cuántas personas de nosotros, muchos de nosotros probablemente hayamos estado ebrios en alguna ocasión, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos alcohólicos, adictos al alcohol? ¿Sabemos cómo se comporta un adicto al alcohol? Probablemente no tengamos ni idea. Entonces, ¿qué hacemos? Lo interpretamos como buenamente podemos o creemos que lo estamos haciendo, ¿no? Mientras no te lo lleves a lo ridículo, interprétalo lo mejor que puedas, dentro de, pues obviamente, tus recursos.
Pero es muy, muy difícil. Es muy difícil porque no suele ser un personaje habitual que podamos llevar. También es cierto que esto se debe a que, por regla general, en la mayoría de las partidas tenemos tantas ganas de empezar a jugar que rellenamos los campos en blanco de la ficha y lo que viene siendo las puntuaciones, y no nos centramos en desarrollar ni el trasfondo, ni los deseos, ni los secretos del personaje para convertirlo en una persona. Entonces, si rellenamos campos, rellenamos una ficha y nos ponemos a jugar, mucho menos lo vamos a hacer con una persona o personaje tan complicado como alguien que tiene un trastorno. Es realmente muy difícil. Yo creo que lo es. De hecho, yo creo que es un terreno en el cual nos haría que nos moviéramos en la silla. Te dan un personaje y te dicen, estás loco. Y es como, ¿y cómo interpreto yo esto? Ya tienes que empezar a leer, ¿no? A ver qué dice. Si es una ficha pregenerada, por ejemplo, ya tienes que empezar a leer cuál es el contexto, por qué estoy loco, qué tipo de trastorno tengo, si a lo mejor tengo algún tipo de intolerancia o, no sé, pesadillas. Hay que hacer cosas con los personajes que tengan salsa, ¿no? Que tengan cosilla. Los clichés. Los clichés prevalecen en el género de terror porque gustan y funcionan. Pero ¿todos? Claramente no. Algunos clichés que no gustan, que resultan abrumadoramente obvios y predecibles o que son usados como un truco barato, tienden a desaparecer porque perjudican la calidad final de una historia. Algunos de estos clichés pueden ser usados por los propios jugadores para aportar color e inmersión, además de crear situaciones personalizadas, inesperadas y divertidas para toda la mesa. Imaginemos, por ejemplo, a un jugador que dice: siento que algo antinatural aguarda en la oscuridad del fondo del armario. Poco a poco y sin perderlo de vista, retrocedo varios pasos hasta que mis tobillos desnudos quedan junto a la cama. Obviamente, el propio jugador está invitando al director de juego a que le diga: mis tobillos desnudos quedan junto a la cama. Y el máster, si tira de cliché, le va a decir: una fría mano de debajo de la cama se aferra a tu tobillo. Por ejemplo, cuando oigo ese ruido del sótano, llamo a mi hermana. «Sophie, ¿estás ahí?» Algo me dice que mi hermana no está en el sótano, pero decido bajar por las escaleras deseando que no se apague la bombilla cuando esté abajo. El propio jugador le está diciendo al máster: «Apágame la bombilla, apágame la bombilla». Cuando un jugador decide ir al ruido o caminar de espaldas, está invitando a raíz de un clásico cliché a crear sus propias escenas espeluznantes. Sin embargo, también hay otros que puede introducir el director de juego para generar tensión o que pueden ser el resultado de una tirada de dados, ya sea por iniciativa del propio máster o por la tirada de dados. Por ejemplo, el director de juego: tu tirada para huir del asesino es un fallo. Mientras corres hacia el coche y miras por encima del hombro para ver si te persigue, te tropiezas con algo que ha aprisionado tu pie. El asesino sabe que puedes huir, pero no esconderte, y avanza a paso firme hacia ti. Lo típico, la víctima corre y el asesino camina. Y dices: pero oiga, si voy corriendo y esta persona va caminando, ¿cómo es posible que nunca escape? Por el cliché de me caigo o algo se aferra a mi pierna. El director del juego también. Esquivando el ataque mortal del asesino, emprendes de nuevo la carrera y te alejas de él. Cuando llegas al coche, la maldita puerta se ha vuelto a atascar. A través del cristal de la ventana ves al asesino acercarse mientras te aferras desesperadamente al tirador de la puerta. En el último segundo la puerta se abre y saltas al interior. Coches que no arrancan, linternas que se quedan sin pilas, luces que no funcionan, hielo quebradizo bajo los pies, frenos que fallan, móviles sin cobertura o sin batería. Son algunos ejemplos de clichés que tanto jugadores como directores de juego pueden incluir en sus partidas de terror. Los clichés son uno de los corazones de las historias de terror, ¿no?
¿Cuántas veces hemos visto la misma historia contada de diferente manera? O la misma escena contada de diferente manera, ¿no? Lo típico de un ruidito en el techo y cuando miras hacia arriba, el monstruo está ahí, ¿no? Entonces, son cosas que crean... ¿cuál es la palabra? Expectativas. Crean expectativas y estás deseando ver cómo se resuelve esa situación. Aunque la puedas considerar predecible, si está bien introducida, no te va a sobrar. Ahora, cuando está mal hecha o cuando está forzada, que yo que sé, creas un Deus Ex Machina, por ejemplo, cuando no quieres que la víctima escape del asesino y obligas a que la víctima tropieza y que luego la puerta no se abra y que cuando entra en el coche no arranque, es como... Algo me dice que el máster me está metiendo en un raíl y que está haciendo todo lo posible para que no escape de aquí. Entonces, hay que saber meterlo con elegancia, podemos decir. Es difícil. Pero los clichés, ¿a quién no le gusta un buen cliché? Robert, ¿con qué tipo de terror te sientes más cómodo narrando? ¿Psicológico, gore, sobrenatural, folk, etcétera? Pues a mí me gusta... bueno, también dependiendo del día. Folk horror tiene unas historias brutales. El terror espacial me encanta. El gore, ¿por qué no? De hecho, hace tiempo dirigí una partida que no descarto volver a dirigir, que tiene descripciones bastante explícitas, pero no, quizá no sea de mis favoritos. No es que me desagrade, ni mucho menos, soy muy fan del terror. Y el psicológico, pues en pequeñas dosis, ¿no? Me gusta jugar con la mente de la gente, pero no llegar al punto psicodélico, ¿no? De ya he perdido el norte y... No, pero bueno, no sé, sobrenatural creo que tiene su aquel. Y el slasher también me gusta bastante. Robert, antes de jugar una mesa de terror, ¿recomiendas preparar a tus jugadores de forma diferente a una mesa normal? Es como preguntarle a un futbolista si sale al terreno de juego sin calentar. Por supuesto que sí. Cuando se va a jugar algo que no es nuestro día a día, yo creo que es muy, muy, muy importante ir entrando en el mood, ¿no? Cogiendo un poco no sé, el tono. Y para ello, bueno, pues siempre están esas herramientas, ¿no? La música, pedir a los jugadores que cierren los ojos cuando les vas a narrar algo para que se lo imaginen, no tengan ni siquiera como distracción el ver las ventanas de los otros jugadores. Y además, todos hemos sido conscientes de que muchas veces hemos empezado a jugar una partida y nos notábamos más fríos o más rígidos y según hemos ido jugando, hemos ido fluyendo, nos hemos relajado y hemos entrado al trapo, ¿no? Hemos entrado a jugar. ¿Por qué? Porque hemos ido calentando, ¿no? Hay alguna partida, aprovechando que está Mauro por aquí, por ejemplo, La caída de las dos coronas es una aventura de 4 sesiones del Señor de los Anillos que habla sobre los acontecimientos que suceden en una ciudad gondoriana que está muy, muy próxima a el reino de Khazad-dûm y Lórien, cuando en Khazad-dûm se libera el Balrog. La 4ª sesión, creo recordar, si Mauro nos estás oyendo lo puedes comentar en el chat, la 4ª sesión yo siempre, por regla general, siempre empiezo saludando a la cámara y dando la bienvenida a los jugadores que componen la mesa. Pero en esa ocasión, lo primero que hice fue narrar un texto y después de narrar ese texto darle la bienvenida a los jugadores. Y otro de los jugadores dijo, a ver qué tal se nos da después de esta introducción tan épica que nos has hecho.
porque claro, eso ya como que crea ganas en los jugadores. Tú estás oyendo a lo mejor como el director del juego está narrando un combate, imaginemos, por ejemplo, un combate entre Gil-galad y Sauron en la batalla de la Última Alianza en Mordor, con la música de fondo, con el intercambio de espadazos hasta que Sauron mata a Gil-galad y tal y tal y tal. Y tú lo estás oyendo y estás diciendo, wow, impresionante. Y cuando ya por fin empiezas a jugar, tienes tal grado de ganas que quieres poner todo de tu parte. Entonces, en el terror, por supuesto, hay que crear ese ambiente, ¿no? Pero es que en la vida hay que hacerlo. Si tú quieres crear una cena romántica con tu pareja, cuando entra por la puerta, no es lo mismo decirle, cariño, ¿te apetece que vayamos a cenar? A que entre y huela un ambientador aromático agradable, vea que has puesto velas, que la cena está servida, que le muevas la silla para invitarla a sentarse. Ya entra al ambiente. Ya es mucho más fácil que te acepte esa premisa de cena romántica, ¿no? Pues en el terror pasa igual. Si los jugadores quieren, te la van a aceptar. Tú puedes poner todo de tu parte. Si no quieren, no te la van a aceptar por mucho que te esfuerces. Pero al final es un trabajo en equipo. Tú vendes la premisa y ellos deciden contribuir o no. Hay que calentar. Robert, ¿cómo logras que los jugadores mantengan el tono durante una partida de terror? Quizá voy a recomendar algo que ni yo mismo me creo, pero que todos los jugadores suelten muchas risas antes de empezar a jugar para que se hayan descargado de la comedia antes de sentarse a jugar una partida seria, podría ayudar. También depende, porque hay mucha gente que lo único que hace es coger impulso y luego cuesta meterles en el tono. Pero yo siempre intento, si no se me olvida, siempre intento decirle a los jugadores, tened en cuenta la temática que vamos a jugar o este es el tono. Es como un poco como la temática, ¿no? Vas a ver una película y te pone el género de terror que es slasher, terror sobrenatural, ciencia ficción. Entonces, si tú le dices a los jugadores, amigos, por favor, recuerden que vamos a jugar una partida de terror psicológico. Tenedlo en cuenta a la hora de interpretar vuestros personajes, por favor. Ya les estás dando, les estás pidiendo que por favor se atengan a eso, porque es de lo que se trata de jugar. Si los jugadores interpretan otra cosa, es o porque no saben o porque no quieren. Y si no quieren, no es el momento de jugar a eso. Es el momento de jugar a otra cosa o de cambiar de mesa. Porque no todos estamos hechos para todos. O sea, de hecho, la gran mayoría no somos compatibles entre nosotros. Robert, ¿qué opinas de usar herramientas de seguridad como la tarjeta X? Pues esto es un buen melón. Esto yo creo que da para una charla aparte. Las tarjetas X, a ver, todas las herramientas de seguridad son necesarias. Eso por supuesto. Ahora, la cuestión es, tú quieres un riesgo controlado. Quiero decir, una cosa es practicar picados de un acantilado al mar y otra cosa es hacer puenting y confiar en que la cuerda que te sujeta te va a contener y no te vas a estrellar con el fondo. La cuestión está en que nunca debemos perder la perspectiva de que esto es un juego. Al que hemos venido a jugar. Un juego tiene que generar emociones. Si tú te niegas a sentir, pues es un poco como lo de antes. Si yo veo una comedia y no me hace reír, pues ¿dónde está la gracia, ¿no? de esta comedia? Creo que los límites son un tanto subjetivos. Cada uno tiene los suyos, porque una cosa es que tú, por ejemplo, tengas una experiencia traumática en tu vida y por lo tanto pues seas muy fan del terror, pero no de este terror, o que haya ciertas cosas que no quieras experimentar. Y es muy lícito, muy lícito. Es muy importante que cualquier persona que tenga algún tipo de inquietud relacionado con eso lo haga saber antes de empezar a jugar. A mí no me gusta el maltrato infantil.
Muy bien, no tienes ningún problema en jugar una partida de terror donde haya sesiones de espiritismo, por ejemplo, pero no te gusta que haya maltrato infantil. Muy bien, ¿en esta partida hay maltrato infantil? Sí, esta partida no es para ti. ¿Se puede suprimir? ¿Es necesario que haya esa escena en la partida? ¿Se puede suprimir? Sí. Bueno, pues si no sirve para nada, ¿para qué está? Tú puedes decir, bueno, está para generar ciertas sensaciones. Por ejemplo, yo quiero crear odio de los personajes hacia ese maltratador o maltratadora. Pues yo que sé, por ejemplo, la típica directora de orfanato que maltrata a los huérfanos. Si ya no hay esa escena, no consigues que los personajes odien a la directora del orfanato, por lo tanto, al final estamos rompiendo el rumbo de la aventura. Si no se puede suprimir, tienes que cambiar de mesa. Si se puede suprimir, cámbialo. Quítalo. Si no sirve para nada, quítalo. Siempre hay que tener una conversación previa. La persona que dirige se puede olvidar de hacer las advertencias porque no somos perfectos. Pero el que tiene una necesidad particular no debería olvidarse porque se tiene que autocuidar. O sea, tú tienes que, el cuidado tiene que empezar en uno mismo. Entonces, tú tienes que decir, yo tengo ciertas fobias o ciertas manías o ciertas intolerancias y lo hablas abiertamente y ya pues se ve si eres compatible con esa partida o con esa mesa o no. Porque a lo mejor la persona que hay a tu lado te dice, yo quiero jugar sin red. Yo quiero que haya de todo. No, me da igual. Entonces, claro, pues por eso decía antes que la gran mayoría de nosotros no somos compatibles. Tenemos zonas de común encuentro, pero obviamente todo el mundo tiene sus límites y tiene que haberlos, por supuesto. Robert, generalmente el terror se utiliza contra un único protagonista. ¿Cómo utilizarlo efectivamente en una mesa de rol donde son varios protagonistas? A ver, el otro día, conversando con Óscar Peña, que es mi referente del rol de terror, me comentaba una cosa en la cual yo no había pensado, pero todo tiene su lado, su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, cuando tú estás solo en una situación de posible peligro, estarías deseando tener compañía, porque la amenaza entre varios es más llevadera, ¿no? Es probable que tengamos más posibilidades de enfrentarnos a esa amenaza entre varios. La compañía te da valor. Si el grupo de jugadores está junto, tienes que adaptar la amenaza por un lado, al número de personas y por otro lado, tienes que adaptarlo a la calidad, ¿no? Una cosa es la cantidad y otra es la calidad. Si son, por ejemplo, 3 personajes, esa amenaza tiene que dar miedo a 3 personas en lugar de a una. Pero si esa amenaza se la planteas a un jugador o varios que van de valientes, independientemente de lo que hagas, no vas a conseguir generar el tono que quieres, ¿no? La atmósfera que quieres lograr. Podemos intentar separar al grupo. Separar al grupo implica que tienes que dividir tu atención entre varias personas, que tienes que dividir el tiempo entre varias personas para darle el foco a cada uno, que tienes que crear una escena personal para cada uno, pero lo haces sabiendo que la indefensión ante el desamparo y la soledad, porque estás solo, no tienes amigos a los que recurrir, te va a facilitar que esa persona no sea tan valiente. Entonces, hay momentos en los que puedes separar al grupo, pero también hay momentos en los que, aunque el grupo no se separe, les puedes crear un auténtico problema. Por ejemplo, estamos en una balsa a la deriva o en un bote salvavidas a la deriva, somos 6 personas, pero solo queda una lata de comida. Lo dejas ahí y el dilema está servido. Siempre estará el típico que diga, no, cómetelo tú, me sacrifico por el grupo. Pero también estará alguien que diga, sí, tú te sacrificas, perfecto. Pues en lugar de una lata de comida entre 6, es una lata de comida entre 5, porque yo quiero comer. Y ya haya una tensión. Entonces, puedes dividir al grupo, puedes enfrentar al grupo,
o puedes crear una situación lo suficientemente grave como para que, aunque estés en compañía y estéis unidos, sea una amenaza a la que el grupo no pueda enfrentarse. Al final todo es muy difícil crear miedo o ¿cómo decirlo? Es muy difícil asustar a tus jugadores, muy difícil. Imposible no, pero yo creo que lo más que podemos lograr es generar tensión. Esa tensión la podemos hacer mediante la música, hablando más deprisa, modulando la voz y plantándoles un escenario complejo, complicado. Pero siempre, siempre, siempre va a hacer falta que los jugadores acepten tu propuesta. Si no aceptan la propuesta, te pueden reventar la escena con un mal chiste, de hecho. O sea, puede llegar a pasar. Ahora, también puede ser al revés. A lo mejor está la gente muy concentrada, alguien se ha olvidado de poner el móvil en silencio y de repente salta una llamada de móvil y el sobresalto es tremendo. A continuación, la gente se ríe aliviada, pero todo el mundo vaya a agradecer el hecho de que ese móvil haya sonado, ¿no? Robert, con estos elementos nos das un excelente marco de referencia para preparar partidas. ¿Tú los sueles utilizar como un checklist de preparación? Sí, yo soy un amante de las emociones. Yo siempre he dicho que una comedia tiene que hacer reír, un drama tiene que hacer llorar y una película de terror tiene que dar miedo. Si no, no funciona, no está bien hecha. Entonces, cuando yo hago una historia, yo quiero crear una serie de emociones en la gente que está jugando esa partida. Obviamente necesito que la mesa ponga de su parte. Hay mucha gente que se siente incómoda con muchas situaciones. Generalmente suele ser el romance el que más escudo suele levantar. No sé por qué, porque yo creo que a todo el mundo nos gusta querer y ser queridos, pero bueno, vale. Pero claro, si yo quiero generar una situación romántica, voy a dejar mi vergüenza a un lado, voy a decirte que te quiero, te lo voy a decir de una manera, ¿cómo decirlo? Empalagosa o ñoña, para que no sea un te quiero, cariño, adiós, me voy a trabajar, ¿sabes? Sino, pues, una situación romántica, y para eso voy a jugar con cómo hablo, qué digo, con la música. Entonces, cuando yo creo una partida, siempre intento, a través del color, generar emociones en los jugadores, ¿no? Hace poco dirigí una partida de Nuestro Último Verano, un juego de pandillas de niños ochenteras, y les abordaba un técnico de una empresa de reparación telefónica, un tipo con gafas de sol, un mono de trabajo muy limpio, planchado e impoluto, con una carpeta y un boli, que les decía: ¿están vuestros padres en casa? ¿Funciona vuestro teléfono? ¿Puedo llevaros a casa para hablar con vuestros padres? Y los jugadores hicieron no, es que ahora no nos pilla bien. Y cogieron sus bicis y echaron a correr. ¿Por qué? Les saltaron las alarmas. No es un mecánico del telefónico, este es un secuestrador o quién sabe lo que pueda ser. Les saltaron las alarmas. Y era un hombre con un mono y una carpeta. Pero les puso a la defensiva. Algo tan sencillo como lo que dice una persona te puede hacer saltar todas las alarmas. Hola chicos, ¿a dónde vais? ¿Están vuestros padres en casa? Y digo, no te conozco de nada y me estás preguntando por mis padres y te estás ofreciendo a llevarme. No, gracias. Entonces, todo eso influye. Yo creo que es muy, muy, muy importante generar emociones y que los jugadores te compren la premisa. Claro, si ellos no están por la labor o están preocupados por otras cosas o es que no les interesa y bueno, pues han venido porque no tenían otra cosa mejor que hacer, quien sale perjudicado son ellos. Y están jugando con la ilusión de quien ha creado esa partida porque la ha hecho pensando en hacer felices a los demás. Entonces, si no me vas a prestar atención, si no vas a poner de tu parte para disfrutar tú,
no te apuntes. Robert, a partir de tu experiencia, ¿qué juegos recomiendas para jugar partidas de terror? Para partidas rápidas me gusta Ratas en las paredes porque es fácil de explicar y a la hora de crear los personajes igual. Eso es muy rápido, muy intuitivo y es una versión ágil de la llamada de Chulu. Obviamente yo siempre le voy a guardar mucho cariño a la llamada de Chulu porque fue, si no el segundo juego que jugué, fue el primero. Y de hecho, por aquí tengo un montón de suplementos. Pero es cierto que debido a pues, que nos hacemos mayores y tenemos que dividir nuestro tiempo entre muchas más ocupaciones, no tenemos tanto tiempo para crear una ficha, preparar una partida, explicar las reglas, buscar la música. Entonces, la necesidad ha hecho que tengamos que depender de juegos como Ratas en las paredes. Ahora, mi juego favorito para terror es Trueque. Trueque Mitos, Trueque Folk Horror, Trueque Vacío. Son juegos muy Lovecraftianos. Trueque Mitos es muy Lovecraftiano. Trueque Vacío es para terror espacial. Y Folk Horror, pues su propio nombre lo dice. El sistema de trueque me gusta mucho porque las mecánicas del juego, por ejemplo, Ratas en las paredes, tiene puntos de vida. Si yo tengo 10 puntos de vida y me quitan 4, sé que me quedan 6. Es pura matemática. Yo no estoy pensando en interpretar como un personaje herido. Estoy pensando en que me quedan 6 puntos de vida. Sin embargo, Trueque no tiene puntos de vida. Tiene estados, que pueden ser estados emocionales o estados físicos, como magullado, herido o quebrado, desesperado, asustado. Entonces, esos estados ya invitan a que incluyas en tu interpretación la evolución de tu personaje, ¿no? La evolución no quiere decir que vaya mejor, ¿no? De hecho, Trueque es un play to lose, aunque hay formas de ganar, porque no es 100% que vayas a perder. Pero como buena historia Lovecraftiana, es muy difícil que el protagonista sea el héroe y que venza al mal. Es mi juego favorito para jugar terror. Tienes objetos mágicos, tienes objetos que puedes canjear por un bonificador en la tirada, pero que tienen una historia, ¿no? El típico reloj de tu abuelo, una carta sin abrir de un amante o una amante a la que echas de menos y que nunca pues, te atreviste a leer su contenido. Sacrificas ese objeto, que no quiere decir que lo pierdas, sino simplemente que ya no lo puedes volver a utilizar mecánicamente. Pero al haber una historia detrás de todo lo que conlleva la creación del personaje, hace que los personajes no sean fichas, sino sean personas creíbles con sus situaciones particulares. Y además tiene la balada triste, que bueno, pues es básicamente qué rumor o historia turbia u oscura has oído de otros personajes, con lo cual pues eso ya le da todavía un plus, ¿no? a cómo son los personajes y a cómo se consideran los unos con los otros. Ahora, en cuanto a vampiro, ya no tanto vampiro, sino lo que puede ofrecer, porque para mí el problema que tiene vampiro es que tiene más material del necesario, pero es un arte en lugar de ser una persona que se enfrenta al terror, ser lo que genera terror en las personas. Piensa como un depredador, como un monstruo, y juega a ser eso. La mayoría de nosotros pues hemos interpretado a superhéroes de la noche, pero si haces un ejercicio de voy a interpretar a un monstruo, que sí, que tienes tu lucha interna, tienes tu lado bueno, pero no dejas de ser una criatura que caza para alimentarse. Entonces, teniendo eso en cuenta, se pueden jugar historias, pues como dice el juego, ¿no? De horror personal, ¿no? Se pueden jugar historias muy, pero que muy interesantes. Lo que pasa que es verdad que como la mayoría de nosotros no somos malas personas, pues nos cuesta mucho ponernos en el lugar de una criatura que se comporte así.
Cult no lo conozco. Me gustaría, pero no lo conozco. Robert, para partidas de terror prefieres jugar de forma presencial o virtual. Lucho, ¿qué tal? ¿Eres mala persona? Es una pregunta, es como elegir entre papá o mamá. A ver, yo ya peino canas en la barba. Siempre voy a preferir el rol presencial porque adoro a las personas. Si digo que sí a quedar contigo es porque eres importante para mí. Entonces, para mí el piel con piel, eso es impagable. Es impagable. Ahora, es verdad que yo aquí en mi casa, metido en mi pequeña cueva, siempre hago la comparativa con la típica sala insonorizada de un actor o actriz de doblaje, donde se aísla para que no tenga distracciones y a través de su interpretación poder darle el énfasis que requiere su trabajo. Entonces, en una partida inmersiva, cuantas menos distracciones haya, mejor. Y no podemos negar que en una partida presencial yo la puedo disfrutar mucho porque estoy en contacto con la gente con la que me gusta reunirme, pero siempre va a haber alguien mirando el teléfono o un teléfono que suena, alguien que está con una bolsa de patatas haciendo ruido, otro que está abriendo una lata de refresco, ¿no? Para beber, otro que se levanta para ir al baño, y se generan un montón de interrupciones que son una ruptura de la atmósfera. Cuando cada uno de nosotros estamos en nuestra casa, simplemente podemos con el dedo hacer así. Omitimos cualquier intrusión sonora para no romper la inmersión del resto de la mesa. Si yo, por ejemplo, me tengo que levantar a abrir la puerta de mi casa porque están llamando, no molesto al resto. No rompo la inmersión. Entonces, cuando tú quieres crear una inmersión, sí considero muy, muy relevante el aislamiento. Y en una partida presencial es más complicado. Es más complicado. Hay momentos en los que toda la mesa está volcada en lo que está sucediendo porque les afecta a todos. No es el turno de uno o el turno de otro. No, es el momento en el que el grupo tiene que coordinarse para llevar a cabo una acción y todos tienen que participar. Pero aún así, muchas veces suele ser conversación de jugador a jugador que suelen ser no, tú trepa por allí mientras yo llamo la atención por este lado. Y están hablando del plan que sus personajes van a hacer en lugar de hablar por los propios personajes. En el rol online, por regla general, tenemos tendencia a dedicarle un pequeño porcentaje mayor a hablar por nuestros personajes. Pero claro, es como he dicho antes, elegir entre papá o mamá. Robert, ¿hay algún último consejo que quieras darnos antes de cerrar? Lo que sí os voy a decir es que nunca perdáis la ilusión de hacer la partida perfecta. Me explico. La partida perfecta nunca llega, pero la ilusión se tiene gracias a que nunca desistimos en nuestra búsqueda. Es como buscar el santo grial, ¿no? Cuando tú estás en una búsqueda imposible, lo haces porque, aunque sea una causa perdida, le pones toda la ilusión. Y ilusión es igual a esfuerzo. Esfuerzo es igual a mayores probabilidades de éxito a la hora de contagiar a tus jugadores de las emociones que quieres que tengan. Entonces, ilusiona, sé paciente, porque vamos a ir de fracaso en fracaso. Yo, por ejemplo, he sufrido muchísimos problemas técnicos en cada una de las aventuras o partidas que he jugado. Y a lo mejor le he echado muchas horas o muchas ganas a la preparación de una aventura. He dado incluso con una mesa perfecta porque entienden mi forma de jugar, les encanta este juego, le van a poner tantas ganas como yo, y luego hay un problema técnico o alguien se pone enfermo. Siempre va a pasar algo. Permítete un día de sentirte frustrado porque
todas las emociones, las negativas, son emociones humanas y reprimirse no es bueno. Y luego vuelve con ilusiones renovadas. Hace otra historia o repítela con otra mesa y juega y mejora y comparte. Es una propuesta muy, muy genérica. Se supone que esto ya todos lo deberíamos saber, pero luego me sorprende ver cuánta gente se sabe la teoría o ha leído la portada del libro, pero luego le cuesta mucho ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque al final quiero jugar mucho al rol. Juego 5 partidas a la semana. Vale, pero yo te pregunto, ¿con qué gente? ¿Cómo de buena, qué calidad tenía esa partida? En una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías? Y al final eran reuniones con los amigos pues, para echar el rato. Entonces, vale, perfecto, hazlo, pero esa partida nunca la vas a recordar. No va a pasar a la historia. No todas las partidas tienen que ser inolvidables, por supuesto. Aquí de lo que se trata es de pasarlo bien. Pero un pequeño esfuerzo hace que sea... A lo mejor para alguien, a lo mejor para ti no, pero a lo mejor para alguien de la mesa sí que sea inolvidable. Y además, ya no entre jugadores. Imaginaos que alguien se sienta a jugar por primera vez. Si tú le pones mucha ilusión, esa persona que se sienta por primera vez puede que sea lo que marque la diferencia entre que quiera volver a jugar al rol o que diga, bueno, sí, me lo he pasado bien, pero como si veo una película en el cine. Entonces, esto es bastante, para mí es bastante importante. Ahora, en una partida de terror, yo creo que siempre va a ser muy importante la inmersión, la atmósfera, y que la gente que se siente a jugar entienda que es una partida de terror. No es algo ligero, suave. No, es una partida de terror. No es misterio. No es investigación, no es terror. Muchas veces la partida va fluyendo de menos a más para ir generando esa sensación de desgaste, esa sensación de evolución, que puede empezar a lo mejor siendo un día normal, luego sale una incógnita, empiezas a escarbar y acabas descubriendo que hay un culto secreto que adora a una deidad cósmica, pues que hace cosas bastante turbias. Nunca se sabe, ¿no? Vas un poco de menos a más. Pero hay que asumir que una partida de terror es eso, ya sea un monstruo, una alienígena, una IA enloquecida, no sé, un robot homicida. Pero yo creo que la inmersión es tremendamente importante. La gente que se sienta en una mesa tiene que tener claro que hay que ser fiel a la ambientación del juego y a la atmósfera que se pretende lograr. Si no, se está torpedeando el momento. Si yo soy un jugador o el propio director y no cumplo con lo que propongo, con lo que ofrezco, que menos que estoy decepcionando a mi mesa. No digo engañando porque no lo haces adrede, pero sí que estás de alguna manera decepcionando a tu gente, ¿no? Les ofreces unas expectativas, se sientan a jugar. Imaginemos, no sé, que les dices, esta partida de rol empieza con una sesión de espiritismo siglo XIX, cuando estaba de moda entre la alta sociedad de la aristocracia el hacer esas sesiones de espiritismo, y luego te sientas a jugar y haces todo lo contrario, ¿no? Haces un despliegue de medios surrealistas, cómicos. Cuando interpretas a los personajes está el mayordomo torpe, la anciana boba, no sé. Pues claro, los jugadores se van a reír, les va a hacer gracia, pero has creado una comedia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tienes que tener muy claro lo que quieres que tus jugadores sientan. Si quieres que sientan este tipo de sensaciones, busca la forma de conseguirlo. Y hácelo saber a ellos, por supuesto. Eso es lo que podría decir. Eso ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias a Robert por haberse dado una vuelta por la comunidad de Mesas Roleras a regalarnos tan exquisito taller
y darnos toda esta información acerca de su experiencia con las mesas de terror. De verdad, Robert es un grande. No dejen de seguir su canal D-Roll Amigo y Entra, links en la descripción. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Si te gustó este contenido, no olvides darle un me gusta, suscribirte y estaremos produciendo más cositas para Game Masters como tú. Así que ya nos vemos en un próximo video.